Clara West llegó a Austin con una agenda apretada y una lista clara de objetivos. Representar a su firma en el foro de inversiones anual, fortalecer contactos con desarrolladores del sur del país y, si el tiempo lo permitía, visitar los murales de la ciudad que había marcado en su mapa desde hacía semanas. Viajaba sola, como de costumbre, confiada en su experiencia y en su instinto para detectar oportunidades. Sin embargo, no sabía que su viaje, aparentemente fortuito, ya formaba parte del diseño de alguien más. En la cena de apertura del foro, Clara fue ubicada junto a Elijah Gray, un nombre que hasta entonces no le decía mucho. El presentador lo describió como un empresario visionario, propietario de múltiples complejos residenciales en la costa este. Desde el primer momento, Elijah pareció conocer el ritmo exacto de la conversación. Escuchaba con atención, lanzaba comentarios precisos, sabía cuándo mostrarse interesado y cuándo dejar que el silencio hablara. Clara, acostumbrada a los hombres que interrumpían o intentaban impresionarla con cifras, encontró refrescante su presencia. Era como si él la comprendiera más allá de lo profesional, como si pudiera anticipar sus pensamientos. Lo que Clara ignoraba era que esa mesa, esa conversación, incluso su habitación de hotel, habían sido seleccionadas con antelación. Elijah no la conocía desde hacía semanas, sino desde hacía meses. A través de conexiones financieras, había seguido su trayectoria, analizado sus entrevistas, incluso leído artículos donde se mencionaban sus gustos personales. Sabía de su gusto por el jazz suave, por los libros de historia empresarial, por los relojes antiguos. Sabía también que había roto recientemente con su pareja y que valoraba profundamente la lealtad familiar, aunque no tuviera muchos vínculos cercanos. Cada detalle, cada gesto, formaba parte de un guión cuidadosamente elaborado. Durante los días siguientes, Elijah se mostró encantador sin ser invasivo. La invitó a desayunar en un café discreto cerca del río. Comentó con precisión sobre temas que le interesaban a Clara, pero sin parecer informado en exceso. Ella sintió que estaba conociendo a alguien que compartía sus valores, su sentido del humor, incluso sus temores. En un ambiente dominado por hombres agresivos y ambiciosos, Elijah parecía una excepción. Alguien que hablaba de alianzas en lugar de conquistas, que mencionaba a su madre adoptiva como una figura formadora y respetada. A Clara le atrajo esa combinación de poder y vulnerabilidad. Después del foro, siguieron en contacto. Llamadas nocturnas, mensajes breves pero significativos, pequeñas coincidencias que se volvían momentos especiales. Elijah viajaba a verla con excusas laborales, aunque pronto dejó claro que su interés iba más allá del negocio. Clara, que había aprendido a desconfiar, se sentía cada vez más cómoda. No notó que, al otro lado del país, Marjorie Gray, la mujer que Elijah llamaba madre, ya había comenzado a investigarla. Seguía sus redes sociales, contactaba discretamente a colegas, tomaba notas sobre sus hábitos. No había nada al azar. La trampa ya estaba armada, solo faltaba que Clara entrara un poco más. Cuando Clara se trasladó a Atlanta, no tardó en notar que Elijah ya había preparado cada aspecto de su nueva vida juntos. El día de su llegada, la condujo a una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo de las afueras, rodeado de jardines cuidados y vecinos atentos. El interior no solo estaba completamente amueblado, sino que parecía una prolongación de sus propios gustos, desde las tonalidades neutras de las paredes hasta la vajilla de cerámica artesanal que ella prefería. En la despensa, encontró su marca habitual de té verde. En el armario, ropa nueva que coincidía en talla, estilo y colores con lo que solía usar. Clara lo interpretó como una muestra de cariño y dedicación, sin sospechar que aquello era solo una pieza más en un patrón mayor. Los vecinos la saludaban por su nombre antes de que ella pudiera presentarse. Algunos le comentaban detalles personales que Clara aún no había compartido con nadie en Atlanta, como su pasión por el senderismo o su antigua residencia en Chicago. Elijah justificaba todo con una sonrisa. Decía que había querido que ella se sintiera bienvenida desde el primer día. Aunque ciertas coincidencias le parecían demasiado precisas, Clara evitó profundizar.
Prefería creer que se trataba de un hombre atento, no de alguien que hubiera cruzado límites previos al inicio formal de su relación. La presencia de Marjorie Gray se hizo evidente apenas días después. Apareció en la celebración informal de bienvenida que organizaron en casa, presentándose como una figura esencial en la vida de Elijah. Vestía con elegancia discreta, hablaba con voz calmada y ofrecía su ayuda con una familiaridad que sorprendió a Clara. Desde entonces, Marjorie comenzó a visitar con frecuencia. Los domingos al almuerzo, entre semana con tartas caseras, incluso en momentos imprevistos, cuando Clara regresaba del trabajo o estaba saliendo a una reunión. Su tono era siempre amable, pero sus comentarios contenían una carga de juicio que no pasaba desapercibida. Con el tiempo, Marjorie empezó a influir en decisiones aparentemente menores. Sugerencias sobre los cojines del salón, sobre qué tipo de flores debían adornar la entrada, o sobre qué colores eran más adecuados para una mujer comprometida. En más de una ocasión, comentó el peinado de Clara o su forma de vestir, formulando observaciones veladas bajo la apariencia de preocupación maternal. Elijah, al ser consultado, minimizaba los hechos, explicando que su madre era intensa porque lo había criado sola, que su apego era señal de amor y no de control. Clara, sin pruebas de una intención clara, optó por adaptarse, aunque ya había comenzado a sentirse observada más que acompañada. El incidente que marcó un punto de inflexión fue discreto, pero simbólicamente violento. Una mañana, al regresar de una reunión, Clara notó que una caja con su ropa interior había desaparecido del dormitorio. La encontró en el lavadero, y al preguntar al personal de limpieza, le dijeron que Marjorie había ordenado retirarla por impropia para una futura esposa. Nadie pidió disculpas, nadie ofreció explicaciones. Elijah no lo mencionó. Clara entendió entonces que, en ese entorno, ciertos límites no existían, o peor aún, no eran reconocidos como tales. La casa que debía ser un hogar se estaba transformando, lenta y silenciosamente, en un escenario ajeno. La ceremonia tuvo lugar en una finca histórica del sur de Carolina, un lugar reservado normalmente para bodas de familias influyentes. Clara, aunque legalmente protagonista del evento, percibió desde el inicio que su rol estaba cuidadosamente delimitado. La organización completa fue asumida por Marjorie Gray, quien seleccionó la ubicación, la decoración floral, el servicio de catering y hasta el fotógrafo. Clara fue informada de las decisiones ya tomadas, no consultada. La lista de invitados incluía nombres que ella apenas reconocía, vinculados principalmente a los círculos empresariales de Elijah y a amistades de larga data de Marjorie. Su familia fue ubicada en mesas periféricas, lejos del centro de atención. Durante el evento, los gestos simbólicos reforzaron la sensación de desplazamiento. El vestido de novia fue elegido entre una selección presentada por Marjorie semanas antes, con opciones que Clara describió como sobrias, casi impersonales. Los votos matrimoniales, sugeridos previamente como personalizados, fueron reemplazados por una fórmula tradicional leída por el oficiante. La participación de Marjorie fue destacada en cada momento. Caminó del brazo de Elijah al altar. Fue mencionada como figura esencial por el anfitrión, e incluso intervino en el orden de las fotos oficiales. En la imagen principal, pidió situarse entre los recién casados, bajo el argumento de que representaba el núcleo familiar. El brindis, ofrecido por ella misma, consolidó el tono de la jornada. En lugar de felicitar a la pareja, habló extensamente sobre su trayectoria con Elijah, sobre los valores que había inculcado en él y sobre la importancia de mantener una unidad familiar frente a los cambios externos. Se refirió a Clara como el nuevo elemento en su equipo, una expresión que no pasó desapercibida para quienes conocían el lenguaje empresarial de la familia Gray. La ausencia de referencias afectivas y la elección de términos utilitarios generaron murmullos, pero nadie lo comentó en voz alta. La tensión emocional era palpable, aunque envuelta en los formalismos del evento. Al final del día, ya en la habitación reservada para la pareja, Clara notó que Elijah se quitaba el anillo de bodas antes de acostarse
y lo colocaba cuidadosamente en un cajón. Ante su mirada interrogante, él respondió que era para evitar perderlo mientras dormía. No hubo discusión, ni explicaciones adicionales. Ese gesto, aparentemente trivial, tuvo para Clara el peso de una revelación contenida. La ilusión de haber comenzado una nueva etapa se resquebrajaba ante pequeños actos que desmentían la narrativa de cercanía y compromiso. Marjorie, por su parte, no regresó a su casa esa noche. Informó que pernoctaría en la finca, para no molestar a los recién casados, al día siguiente. Sin embargo, se aseguró de que su equipaje fuese trasladado discretamente al mismo ala del edificio donde se alojaba la pareja. La coordinación de cada detalle revelaba un control meticuloso que no respondía a la espontaneidad, sino a una planificación previa. Clara, aunque agotada por el día, no logró conciliar el sueño. La sensación de haber sido absorbida por una estructura familiar ajena, donde las decisiones le eran impuestas bajo el disfraz de tradición y afecto, comenzaba a instalarse con fuerza. Lo que para otros era un inicio, para ella se perfilaba como una inmersión en un sistema que no reconocía sus límites. El viaje de luna de miel fue presentado como una escapada exclusiva a la costa de California, con estancias reservadas en un complejo privado en Santa Bárbara. Clara había imaginado esos días como un respiro necesario tras semanas de preparación y exposición pública. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, descubrió que Marjorie también tenía un billete, no en otra sección ni en otro vuelo, sino junto a ellos en clase ejecutiva. La explicación fue dada como un gesto espontáneo, una sorpresa para acompañarlos un par de días. Elijah Nottelijah no pareció sorprendido. Clara optó por no expresar su incomodidad, aunque la anticipación que sentía por el viaje se transformó en una cautela tensa. El complejo consistía en villas separadas, cada una con su propio acceso a la playa. Clara y Elijah se alojaban en una unidad con vista al océano. La de Marjorie, sin embargo, se encontraba justo al lado, con ventanas que daban directamente a la terraza de la pareja. El primer día transcurrió sin sobresaltos hasta bien entrada la noche, cuando Marjorie se presentó en bata, solicitando prestado un secador de pelo. Su tono era afable, como si no hubiera inconveniente alguno en la hora o la situación. Al día siguiente, preparó el desayuno en su villa e invitó a la pareja a compartirlo con ella. Elijah aceptó sin vacilar. Clara, aún desconcertada, se unió a ellos. Las actividades previstas para la luna de miel comenzaron a diluirse. Una cena romántica en un restaurante costero fue pospuesta para incluir a un conocido de Marjorie, que, según dijo, estaba evaluando una inversión en la zona. La velada terminó en una conversación grupal, con la atención centrada en Marjorie y su interlocutor. Otra tarde, una excursión privada en yate fue interrumpida por una sesión fotográfica improvisada. Marjorie trajo un fotógrafo de confianza para documentar el viaje. En cada imagen, su figura ocupaba el centro, entre Clara y Elijah, como si se tratara de una celebración familiar más que de un viaje conyugal. Clara intentaba adaptarse. Su estrategia fue mantenerse cordial, sin provocar enfrentamientos que pudieran deteriorar aún más la dinámica. Sin embargo, su espacio emocional comenzaba a reducirse. La imposibilidad de planificar momentos a solas, la constante supervisión, incluso los temas de conversación, que giraban en torno a historias pasadas de la infancia de Elijah o decisiones familiares ya tomadas, creaban un entorno en el que Clara no encontraba lugar como igual. La cercanía física con su esposo existía, pero la intimidad emocional parecía quedar subordinada a la presencia omnipresente de Marjorie. Las decisiones sobre el itinerario dejaron de incluirla. Cuando propuso una visita a una galería de arte local, se le informó que ya había un almuerzo programado con antiguos amigos de la familia. Elijah justificaba cada cambio como ajustes naturales, sin mostrar señales de incomodidad. Clara empezó a sentir que sus preferencias eran toleradas pero no integradas, que su participación se reducía a acompañar decisiones ajenas. El viaje, en lugar de consolidar la relación, la ponía a prueba. La luna de miel se convirtió progresivamente en un entorno de control sutil,
donde la presencia constante de Marjorie limitaba la intimidad de la pareja. En la tercera noche del viaje, al regresar de una caminata por la costa, Clara notó pequeños cambios en la habitación que no recordaba haber hecho. Su neceser de cosméticos estaba abierto sobre el lavabo, pero los frascos no estaban en el orden habitual. La bata de baño que había dejado en la silla fue cuidadosamente doblada y guardada en el armario. Pensó en el servicio de limpieza, pero el horario de atención ya había finalizado hacía horas. No mencionó nada a Elijah, aunque la sensación de intromisión se hizo más evidente cuando escuchó una voz proveniente del baño de la villa vecina. Reconoció la cadencia firme de Marjorie, dando instrucciones a una empleada del complejo sobre qué estilo de objetos no debían estar en habitaciones compartidas. Clara permaneció en silencio, fingiendo indiferencia. Sin embargo, durante la cena notó cómo Elijah evitaba el contacto visual cuando se mencionaban planes futuros. Marjorie, por su parte, monopolizaba la conversación con anécdotas sobre decisiones acertadas que había tomado por su hijo en el pasado. No había ironía en su tono, sino una convicción profunda de que su criterio era incuestionable. Esa noche, junto a la piscina del complejo, Clara observó una escena que acentuó su desconcierto. Elijah estaba sentado a los pies de Marjorie, escuchándola con una atención casi reverencial. Ella hablaba pausadamente, acariciando su propia muñeca como si marcara el ritmo. No se tocaban, pero la distancia entre ellos era inexistente. Las horas siguientes fueron de insomnio para Clara. Se levantó en la madrugada a buscar agua y, al pasar por la terraza, vio una figura masculina cruzando desde la villa contigua. Era Elijah. Estaba descalzo, cubierto con una bata clara y los hombros caídos. Caminaba sin prisa, como si conociera el camino. Cuando Clara lo confrontó por la mañana, él explicó que no podía dormir y había salido a tomar aire. No ofreció más detalles, ni mostró incomodidad. Ella, a pesar de sus sospechas, no encontró palabras para expresar la confusión que la invadía. El límite entre lo extraño y lo inaceptable comenzaba a difuminarse. Las rutinas del día siguiente transcurrieron en una calma superficial. El personal del complejo mantenía una actitud solícita, pero parecía habituado a la presencia dominante de Marjorie. En el spa, donde Clara había reservado un tratamiento privado, apareció Marjorie alegando que compartir momentos entre mujeres fortalecía la unidad. Durante la sesión, evitó temas personales, pero habló extensamente sobre el rol de la esposa como figura de soporte, sobre la importancia de preservar el equilibrio familiar y de evitar comportamientos individualistas. Clara escuchaba en silencio, sintiendo que cada frase contenía una advertencia envuelta en cortesía. El ambiente se volvió progresivamente asfixiante. Cualquier intento de establecer espacios propios era neutralizado con frases afectuosas o interrupciones logísticas. Clara empezó a escribir notas en su cuaderno personal, no como forma de análisis, sino para no perder la noción de lo real. Cada día aparecían nuevas señales, decisiones tomadas sin su participación, sugerencias camufladas como consejos, gestos que evidenciaban una jerarquía no verbal donde ella ocupaba el escalón más bajo. Aislada, vigilada y emocionalmente desplazada, Clara comprendió que lo que estaba viviendo no era simplemente una luna de miel disfuncional, sino una estructura diseñada para doblegarla sin violencia. Desde adentro, Clara tomó la decisión de instalar una cámara oculta en la habitación principal, la mañana siguiente a una noche especialmente silenciosa. La compró en una tienda local, camuflada como un adaptador de corriente, y la colocó cerca de la mesita de noche, orientada hacia el vestidor y la puerta del baño. No lo hizo por impulso, sino tras días de señales acumuladas que, por sí solas, podían parecer insignificantes, pero que en conjunto delineaban una atmósfera de manipulación persistente. Su intención no era acusar, sino confirmar que su percepción no era producto de ansiedad o celos infundados. Necesitaba ver lo que ocurría cuando ella no estaba presente. Aquella misma noche,
Elijah se ausentó por más de 2 horas sin dejar aviso. Clara fingió dormir al notar su ausencia, permaneciendo inmóvil hasta que lo vio volver desde la terraza contigua, caminando en silencio. Al cabo de unos minutos, revisó las imágenes registradas por la cámara. La grabación mostraba a Elijah entrando solo, visiblemente alterado, y abriendo el cajón inferior de la mesita. De su chaqueta extrajo un papel doblado y lo dejó cuidadosamente dentro, como si siguiera instrucciones precisas. Tras comprobar que nadie lo observaba, se sentó en la cama y permaneció en silencio largo rato antes de acostarse. Cuando Elijah se durmió, Clara tomó el papel sin hacer ruido. Era una nota escrita a mano, reconociblemente por Marjorie. El mensaje, breve, decía: si ella habla, los dos lo perdemos todo. No había fecha ni firma. El uso del plural revelaba una complicidad implícita. Clara fotografió la nota y la devolvió al mismo lugar. En la mañana, sin informar a Elijah, envió la imagen a una amiga de confianza, junto con un mensaje cifrado en tono casual. Horas después, su amiga confirmó que había reservado un vuelo para la mañana siguiente, desde el aeropuerto más cercano, y que alguien del personal del hotel la llevaría sin llamar la atención. Clara pasó el resto del día cumpliendo el itinerario habitual. No modificó su conducta ni expresó sospechas. Sin embargo, a las 5 de la madrugada fue despertada por un ruido sordo que provenía del exterior. Se levantó, encendió la luz y notó que Elijah no estaba en la habitación. Su teléfono seguía en la mesa de noche. La puerta del baño estaba abierta y el acceso a la terraza, entreabierto. Se asomó y vio que las luces de la villa contigua estaban encendidas. Se acercó a la entrada principal con cautela. Antes de que pudiera tocar el picaporte, escuchó un crujido del otro lado. No se trataba de voces, ni de pasos acelerados. Era un movimiento contenido, deliberado. Clara retrocedió un paso, pero ya era tarde. La puerta comenzó a abrirse desde dentro. Frente a ella, 2 siluetas llenaban el marco. No había furia en sus rostros, ni sorpresa. Lo que vio fue una serenidad inquietante, como si los gestos estuvieran ensayados. Elijah no apartó la mirada. Marjorie se mantenía erguida, sin alterar su postura. Ninguno habló. En ese instante, Clara comprendió que ya no era observadora de una dinámica extraña, sino parte de algo planeado, donde sus decisiones recientes podían haber alterado un equilibrio que otros no estaban dispuestos a perder. A las 5:20 de la mañana, Tomás Lewis, socorrista asignado a la vigilancia nocturna de la playa privada del complejo, realizaba su último recorrido antes de ser relevado. Su linterna barría la orilla con movimientos mecánicos cuando distinguió siluetas en el extremo sur, cerca del rompeolas. 2 personas avanzaban lentamente por la arena, arrastrando un bulto voluminoso envuelto en una tela blanca. Al principio pensó en una bolsa de basura, pero el peso y la forma irregular lo hicieron detenerse. La claridad del foco reveló algo más. El bulto tenía una forma humana reconocible bajo la tela. Tomás activó de inmediato su radio, notificando a la seguridad interna. Mientras descendía por el sendero que conectaba con la playa, los individuos notaron su presencia. La mujer se detuvo primero. Luego, tras unos segundos de tensión inmóvil, dijo algo al acompañante y soltaron la tela. Ambos comenzaron a alejarse con rapidez, sin correr pero sin mirar atrás. Tomás no los persiguió. Se acercó al bulto y comprendió que se trataba de una persona. La silueta estaba cubierta por una sábana blanca, con señales visibles de haber sido manipulada. No había rastros de sangre. La marea apenas comenzaba a tocar los bordes de la tela. La policía local llegó en menos de 15 minutos. Tomás fue separado como testigo clave y su equipo revisado de inmediato. La cámara acoplada a su casco había grabado toda la secuencia desde el momento en que los sospechosos entraron en el encuadre. Las imágenes mostraban con claridad los rostros de Elijah Gray y Marjorie Gray. No hubo forcejeo, ni huida precipitada. La serenidad de sus movimientos y la coordinación entre ambos llamaron la atención de los agentes desde el principio.
Los primeros análisis descartaron la posibilidad de un accidente. El cuerpo no presentaba señales de caída ni lesiones externas propias de una confrontación física. La víctima fue identificada como Clara West, de 34 años, residente en Atlanta. El informe inicial señaló una causa de muerte relacionada con dificultad respiratoria, sin indicios visibles de violencia. No se observaron signos de lucha en el lugar donde fue hallada. Los investigadores dedujeron que había sido trasladada post-mortem. El equipo forense acordonó el área mientras comenzaban las diligencias. Elijah fue localizado cerca del estacionamiento, con la ropa húmeda y cubierto de arena. No opuso resistencia. Estaba en estado de shock, incapaz de articular una narración coherente. Marjorie, en cambio, fue hallada sentada en una de las sillas del salón común del complejo, completamente vestida, sin alteración visible en el rostro. No ofreció resistencia ni explicación. Al ser conducida a la patrulla, mantuvo la vista al frente sin dirigirse a nadie. Su postura, recta y controlada, contrastaba con la conmoción general del entorno. El material grabado por Tomás, junto con los testimonios iniciales del personal del hotel, fue suficiente para establecer una línea de tiempo preliminar. Las autoridades catalogaron el caso como un presunto homicidio, con participación activa de al menos 2 personas. No se registraron signos de allanamiento en la villa de la víctima. Todo indicaba que los involucrados formaban parte de su círculo íntimo. A pesar de la ausencia de violencia visible, la conclusión fue unánime. El acto no había sido impulsivo ni accidental, sino parte de una decisión premeditada y ejecutada con una calma desconcertante. Durante las primeras horas de interrogatorio, Elijah Gray mostró señales claras de agotamiento emocional. Las autoridades notaron una combinación de miedo, confusión y una necesidad visible de justificar su participación. Bajo presión, su relato se fragmentó en confesiones parciales, que incluían referencias a una infancia marcada por el aislamiento, una dependencia afectiva extrema hacia Marjorie y un sentimiento de deuda que, según él, regía todas sus decisiones adultas. Afirmó que no había querido hacer daño, que se había sentido atrapado, que su silencio había sido resultado del miedo a perderla todo, no de malicia. Sin embargo, los investigadores observaron que esas explicaciones no contradecían los hechos, sino que los reforzaban. Marjorie, por su parte, se mantuvo en completo control durante los interrogatorios. No pidió abogado en las primeras horas. No titubeó ante las preguntas, ni reaccionó emocionalmente cuando se le informó de la causa de muerte confirmada por la autopsia. Su declaración inicial consistió en una evaluación del estado psicológico de Clara, a quien describió como emocionalmente inestable, ansiosa y con tendencias manipuladoras. Aseguró que nunca había confiado en ella, que había intentado proteger a su hijo de una relación destructiva, y que, aunque no aprobaba todas las decisiones tomadas, no reconocía en sí misma ninguna culpa directa. Su estrategia fue clara: presentarse como una figura preocupada por el bienestar familiar, no como autora intelectual de una acción criminal. El juicio no tardó en convertirse en un caso mediático. La figura de Clara, una profesional respetada, sin antecedentes de conflictos ni denuncias, contrastaba de forma contundente con la narrativa que intentaban instalar los acusados. La fiscalía reunió pruebas detalladas, imágenes de la cámara del socorrista, el análisis de la nota manuscrita encontrada en la villa, registros de comunicación entre Marjorie y personal del complejo, además de testimonios del entorno laboral de Clara, que reforzaban su carácter racional y estable. Se reconstruyó un perfil psicológico de la dinámica entre los tres, basado en patrones de control, aislamiento y progresiva despersonalización de la víctima. La defensa de Elijah alegó manipulación psicológica desde la infancia, apoyándose en evaluaciones clínicas que detectaban una dependencia afectiva desproporcionada hacia Marjorie. Se intentó establecer que sus actos no fueron producto de una voluntad propia, sino consecuencia de una estructura de sometimiento emocional. Sin embargo, el contenido de la nota, la participación activa en la manipulación del cuerpo y su silencio prolongado, tras la muerte de Clara,
debilitaron gravemente esa línea argumental. El jurado no interpretó su misión. Vio en su conducta una colaboración sostenida y funcional. Marjorie mantuvo una postura imperturbable durante todo el proceso. Se negó a testificar, no mostró reacción durante la proyección de las imágenes ni al escuchar los testimonios de testigos clave. Cuando se le ofreció la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad, lo rechazó sin ofrecer razones. El fiscal describió su comportamiento como el de alguien que no diferenciaba entre afecto y posesión, que no concebía relaciones fuera de su control. El juicio culminó con una sentencia firme. Ambos fueron declarados culpables de homicidio premeditado con agravantes. La corte determinó cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La única voz que no pudo ser escuchada fue la de Clara. Su silencio, impuesto, se convirtió en la evidencia más elocuente del daño irreversible. 8 meses después del juicio estatal, comenzó el proceso federal que los medios titularon como el caso de dependencia criminal del año. Las transmisiones en vivo desde el Tribunal del Distrito de Los Ángeles atrajeron la atención nacional no por la crudeza de los hechos, sino por la complejidad psicológica que envolvía a los acusados. Elijah Wilsey Gray, presentado ahora por su nueva defensa como una víctima de manipulación intergeneracional, fue evaluado por especialistas forenses independientes. El objetivo de la estrategia legal era reducir su responsabilidad penal, alegando incapacidad emocional adquirida desde la infancia. Marjorie Gray, en cambio, no presentó apelaciones. Aceptó su lugar en el banquillo sin declaraciones, sin demandas y sin gestos. Durante el proceso, los peritos designados por la Fiscalía expusieron un análisis detallado de la dinámica entre madre e hijo. Señalaron un patrón prolongado de aislamiento afectivo, donde las relaciones externas eran sistemáticamente debilitadas, y cualquier intento de autonomía por parte de ella era neutralizado con mecanismos de culpa y dependencia. El informe concluyó que, aunque existía una estructura de control emocional, no se identificaban patologías que impidieran la comprensión de los actos cometidos ni la capacidad de decidir. Elijah había tenido recursos para actuar de otra manera, pero eligió no hacerlo. El testimonio de expertos en derecho penal y psicología social reforzó esa conclusión. Explicaron que los vínculos tóxicos, aunque poderosos, no eliminan la responsabilidad individual cuando existen medios para escapar o denunciar. Se proyectaron fragmentos de grabaciones previas al crimen, donde Elijah expresaba claridad sobre las consecuencias de sus actos. También se analizó su pasividad en momentos críticos, su participación activa en la gestión del entorno inmediato tras la muerte de Clara y su colaboración tácita en el ocultamiento del hecho. Marjorie permaneció ajena a todo. Asistía cada día al tribunal con peinado impecable, vestida con tonos neutros y sin mostrar emociones visibles. No reaccionó durante la lectura de las pruebas, ni durante los testimonios del personal del complejo donde ocurrió el crimen. Rechazó el derecho a dar una declaración final. El jurado no interpretó su silencio como dignidad, sino como indiferencia. La fiscalía subrayó que nunca mostró remordimiento, que su conducta durante el juicio reflejaba la misma lógica de control con la que se relacionaba con los demás. Todo se ejecutaba según su plan, incluso la ausencia de defensa. El veredicto se emitió tras 5 días de deliberación. Culpables. Condena ratificada. Prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida sin reacciones de los acusados. ¿El tribunal quedó en silencio? Afuera, los periodistas rodeaban a Tomás Lewis, el socorrista cuya intervención temprana había evitado el encubrimiento. En una breve declaración, Tomás insistió en que no se consideraba héroe, solo alguien que miró cuando otros preferían no ver. En la última fila de la sala, sentada sola, la madre de Clara sostenía en sus manos una pequeña caja con el anillo que su hija llevaba la noche en que fue hallada. No lloraba. Observaba el estrado con una expresión fija, sin buscar respuestas. No quedaban preguntas abiertas. La historia concluyó sin redención, sin moraleja, solo con el eco de una vida interrumpida por una estructura cerrada, impermeable al afecto,
que confundió amor con posesión y familia con obediencia. Lo que quedó no fue escándalo, sino una forma irreparable de silencio. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.